Bueno, gloria a Dios. Muy buenas a todos y que Dios los bendiga. Y cuando digo buenas a todos, me refiero a que si bien esta es una prédica explicatoria sobre un tema que un siervo, colega y hermano me ha consultado, y por eso vamos a explicar esta palabra que vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés. Esto es el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 5. A partir del verso 1 va a ser esta escritura hasta el versículo 7 inclusive, y un título a modo de reseña que nos refiere más o menos a qué estamos apuntando y qué debemos comprender por toda explicación, ¿no? Que es un poco la insensatez de hacer votos a la ligera. Eso es lo que el título nos refiere. El libro es Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 al 7. Vamos a leer en el nombre de Jesús, y Dios bendiga tanto a quien me envió su necesidad de poder ahondar en este tema, y también a todos los que alcancen a escuchar esta prédica. Parece un párrafo no muy prolongado, así que va a ser un poco escueta la palabra y también la vamos a entender de la forma más sencilla posible. Así que Dios bendiga a todos los que puedan participar en atención a esta escritura. Vamos a leer en el nombre de Jesús, y dice de la siguiente manera: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque, dice el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es, dice el verso 5, que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Una palabra bastante concisa, cortita, pero que nos va a enseñar que ciertas actitudes que pudiéramos tener, no estoy diciendo que alguno las tuviese, pero no estamos exentos a que nos sucedan determinadas cosas. Bueno, en otro orden de cosas, pido disculpas si algún ruido externo se filtra, porque estoy junto a la ventana que da a la calle en mi habitación, no teniendo estudio particularmente apropiado para este tipo de cosas aquí en mi hogar, pero de todas maneras creo que se va a discernir bien la voz, se va a poder escuchar lo que tratamos de comunicar. Así que sepan ustedes pasar por alto
alguna interferencia mínima. En este caso creo que no va a ser tan importante. Volviendo un poco a lo que nos expresaba esta palabra, vemos una cosa puntualmente a la que Dios se refiere, y es al insensato, ¿no? Y que pudiéramos tener un momento de insensatez, así como muchas veces somos muy lúcidos para muchas cosas, a veces pudiéramos obrar insensatamente y hacer cosas o declarar cosas, hablarlas. Y hablar no es solo gesticular, ¿eh? Hablar contiene la acción, digamos, de expresar un contenido de lo que uno está diciendo. Por tanto, Dios, que siempre va al punto de las cosas, lo que va a analizar es el contenido de todo lo que digas. A veces el hablar para algunas personas es como cuando alguien te quiere vender algo. El vendedor, que tiene un producto para ofrecer, primero lo tiene que hermosear, lo tiene que adornar, y para poder vendértelo y para que se pueda presentar y verse bonito, ¿verdad? Y entonces uno va y lo adquiere. En ocasiones puede darse el caso que también nosotros, presentándonos a Dios, vamos a tomarlo de esta forma, ¿no? Habla también de algún tipo de sacrificio, algún tipo de ofrenda, algo que se le pueda dar a Dios. Queremos a veces adornar con palabras, hermosear lo que estamos ofreciendo, sin meditar en el contenido. Dios va al contenido. Por ahí, cuando debemos entender, por ejemplo, que en el caso de Abel y de Caín, alguno recordará, conforme a las palabras bíblicas, la ofrenda de Abel fue más grata, más agradable a la presencia de Dios que la ofrenda de Caín. Caín es uno que trató de adornar todo lo que estaba ofreciendo, pero Dios no lo aceptó. Y simplemente Abel presentó una ofrenda que fue más agradable a Dios, porque si bien no, para ponerlo así, por ahí no presentó moñito, ¿no?, en lo que le estaba ofreciendo a Dios, pero Dios se fija en el contenido de las cosas, y a veces no se medita mucho por querer adornar. Por eso en las muchas palabras está el pecado también, nos dice la Escritura en otra parte, y debemos cuidarnos que nuestras palabras no sobreabunden o no quieran adornar algo que le queremos decir a Dios, no por lindo que parezca que lo presentemos, o querer convencer a Dios como si le estuviéramos justamente vendiendo algo, ¿no? Sea aceptado mejor por Dios. Por el contrario, Él decidirá en su sola voluntad si efectivamente se dispone a favorecernos o no, porque Él es el que sabe lo que más nos conviene. Así que, por lo general, no sé si vamos a recibir eso que le pedimos, pero de seguro vamos a recibir aquello que necesitamos. Dios lo sabe y nos lo va a ofrecer. También estará en nosotros poder recibirlo complacientemente, no por obligación, no por compromiso, sino por entender que es un regalo de tu Padre, de mi Padre, de nuestro Padre, que sabe lo que más nos conviene, ¿no? Eso me recuerda mi niñez, en donde llegaba Día del Niño, recuerdo, y éramos una familia muy humilde, y uno soñaba con juguetes, ¿verdad? De hecho, creo que ya sea que le pedíamos a nuestros papás o le pidiésemos a Dios, por así decir, como una plegaria a Dios, ¿no?, para que te regalen algo, y el regalo nos faltaba, porque de hecho estaba, pero por todo juguete por ahí recibíamos una zapatilla, ¿no? Porque, claro, papá, mamá veían que o nos regalaban un juguete con el que no íbamos a poder caminar, y ya teníamos los dedos afuera con la zapatilla que teníamos, entonces preferían comprar ropa, zapatillas o aquellas cosas que nos eran prioridad y más útiles para nuestro desarrollo de la vida cotidiana. Claro que eso no complacía del todo a nuestro corazón, pero hoy ya, a diferencia de cuando éramos pequeños, dice la palabra de Dios,
Cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, hacía cosas de niño, más ahora que soy grande dejé las cosas de niño y ahora sí puedo ya maduramente reconocer ese esfuerzo que ellos hacían porque nos daban lo que más nos convenía, lo que más nos hacía falta, y así también hace Dios, y a veces pudiéramos no ser lo suficientemente comprensivos para entender por qué razón Dios actúa de la forma que lo hace y por qué te da lo que te da. Y deberíamos aprender ya en el temor de Dios a ser agradecidos para con Él por las cosas que nos ofrece. Vaya a aclarar que digo, el temor a Dios no es como el temor de un cuco, ¿no? Dios no está para hacerte daño, sino para bendecirte. Por tanto, nuestro temor no tiene que ver con miedos, no tiene que ver con intimidaciones de parte de Dios, sino con un temor de reverencia, de respeto hacia lo que Él hace. Ahí es donde aprendemos a valorar. Mismo en el mundo decimos que quien recibe cosas sin haberle costado nada no sabe valorar las cosas. Así que, en palabras de David, el rey David, Señor, no quiero nada que no me cueste sacrificio, entendemos que aprendemos a valorar mejor las cosas cuando nos ha costado un esfuerzo y tienden a deshonrar ese regalo o esa bendición o esa proveeduría que a veces una persona pueda recibir si no le ha costado nada, ¿verdad? Si no le ha costado sacrificio, lo que significa ese esfuerzo. Así que el sacrificio o lo que uno presenta delante de Dios no necesariamente tenga que ser algo por lo que yo padezca, por lo que tú padezcas o sacrifiques algo que te duela, ¿no? Pasa por otra parte, por otro lado. En saber reconocer el valor que tienen las cosas y mostrarlo tal cual como es, no disfrazarlo, porque no hay nada que podamos disfrazar delante de Dios. Las cosas, prefiero ir a Dios con mis propias miserias que simulando tener alguna riqueza que yo le pueda ofrecer a Él, porque en realidad no tenemos nada, todo le pertenece a Él. Y aun si la miseria fuera lo único que tengo para presentar, la prefiere Dios a que yo le disfrace las cosas o le quiera mostrar una excelencia que no tengo por mis sublimes palabras o cosas por el estilo. A veces hacemos oraciones que si alguno la escucha va a decir, wow, qué palabras, que todo esto fue celestial, y en realidad no son más que argumentos que le dan un maquillaje a lo que estoy diciendo, pero Dios ve transparentemente todas las cosas, las recibe tal cual son, así que tal cual son. Si Dios ha permitido que nuestro estado de salud, de economía o lo que fuere, estemos en ese instante de cómo estamos, así es como Él lo recibe, porque Él sabe perfectamente, tiene bajo control toda nuestra existencia, todo lo que llega hacia nosotros, lo que nos afecta o no. Así que Él no te está pidiendo nada. Él sabe que solo le podrás ofrecer lo que tienes. Nadie puede dar lo que no tiene, y por tanto no tiene validez que a veces exageremos en palabras en una oración. Acá vemos claramente que en el verso 1 se nos advierte, se nos enseña. Quiero también, como siempre, recordarles, si a alguno le parece exhortativa esta palabra, recuerden, exhortación equivale a enseñanza. Así que no es un reto, no es una disciplina, es una enseñanza. Y si haya asidero en tu corazón esta palabra, y si te ves afectado o golpeado, o como cuando uno siente un cachetazo que te despiertan algunas cosas, no necesariamente es un castigo o una disciplina, sino simplemente una enseñanza en lo general. Tampoco se está apuntando a alguien en particular. Pudiera ser que alguno más de una vez sienta, claro, eso lo dice por mí, o esa palabra es para mí. En realidad, la palabra es para todos. Tú te adueñas de ella o no, la palabra es para todos y a todos nos enseña, si tu fe te lo permite, tu comprensión, tu humildad, tu rendición a los pies del Señor y el entendimiento te da lo suficiente para reconocer que esa palabra corresponde un poco a la situación que pudieras estar viviendo. Tómala, no la deseches, sé sabio
y agradecido porque Dios quiere enseñarte justamente en este día estos valores. Cuando fueres, dice el verso 1, a la casa de Dios, guarda tu pie. Primer paso. Valga la redundancia hablando de pie. Primer paso. ¿Qué es guardar tu pie? ¿Un pie para qué sirve? Para apoyarlo. ¿Y en beneficio de qué lo apoyas? Por ejemplo, de desarrollar una caminata, un movimiento. Hemos sido dotados, valga decir, con dos piernas que devienen en esos dos pies que están afirmados sobre la tierra y nos conducen a un camino, a un movimiento que nosotros podemos desarrollar y orientar hacia un punto, hacia un lugar. Cuando estamos yendo a la presencia de Dios, ya sea porque estamos yendo a la congregación, a una reunión, o simplemente en tu aposento privado, estamos de alguna forma caminando, dirigiéndonos hacia Dios. Guardar tu pie significa, fíjate bien dónde pones tu pie, dónde estás parado, dónde estás caminando para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Eso es lo que la Escritura nos enseña y de hecho nos habla un poco sobre Jesús cuando dice en el Evangelio, Dios guardará para que tu pie no dé en piedra, ¿no? Para que no tropiece. Bueno, nosotros también estamos bajo mismas condiciones, muy a menudo, si somos personas que buscamos esa comunión permanente para con Dios. Seguro que en esa búsqueda de comunicación, primero tenemos que acercarnos a Él, lo que equivale al ejemplo de acercamiento y de caminata y de guardar tu pie. Quiere decir no errar el paso, no dar un paso equivocado o no pisar donde no tienes dónde afirmarte, ¿no? Dicho esto, dice, y acércate más para oír que para ofrecer. Bueno, dos cosas que casi son inesperadas, ¿no? Porque uno, cuando se acerca a Dios, es para o dirigirse a Él con expresiones de nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente, pero Dios nos pone una limitación, si se quiere, ¿no? Pone ciertos parámetros Dios, en los cuales primero habrás de meditar en ello, para que cuando llegues, no simplemente te limites a ingresar, hablar y presentar tu caso, sin que alguien te diga, por ejemplo, vemos en el mundo que algunos tienen la costumbre, y digo costumbre porque realmente es así, de ser muy habladores. También lo utilizan para con Dios. Entonces se desbocan, digamos, y plantean todo lo que tienen en su corazón, en su mente, sin haber pedido permiso para hablar, ¿verdad? Yo lo comparo a está hablando el coronel y alguien dice, Señor, permiso para hablar. Si te conceden el permiso, habla. Si no, deja primero que hable el coronel. En este caso sería pedir permiso para hablar. Y si no, deja que hable Dios primero, porque a veces nuestro apresuramiento pudieran obrar en forma equívoca, en vez de terminar siendo grato para Dios, no son más que lisonjas para Él, adulaciones que no van a cambiar en absolutamente nada, si eso estabas creyendo, el parecer de Dios, porque Dios es justo, no actúa según tú le caes, sino según su justicia, porque su justicia es igual para todos. Decía que seamos más bien, al acercarnos a Dios, digamos, para ser exacto, como dice la palabra, dice, y acércate más para oír que para ofrecer, no ser más propensos a oír primero y después poner nuestra parte. Y dice de esto que ponemos, que lo compara, es una comparación la que hace, dice, que estemos más dispuestos a oír que a ofrecer, y agrega, dice, el sacrificio de los necios. O sea que traducido quiere decir, bien pudiera ser que ese tu apuro, tu necesidad, tu desbordamiento incontrolado,
hagan que actúes neciamente en vez de ser concreto a lo que verdaderamente necesitas. Y optes por decirle, Señor, yo necesito esto, cuando en realidad la palabra de Dios nos aclara en otra parte y nos dice, ¿acaso sabremos cómo habremos de pedir? Mas el Espíritu Santo pide conforme a la verdadera necesidad. Entonces, muchas veces podemos estar pidiendo algo solo porque yo quiero poseerlo, quiero tenerlo, quiero alcanzarlo, pero Dios es el que va de alguna forma pesando en nuestros corazones, tener objetivamente el grado de, no digo de merecimiento, pero sí de idoneidad en lo que tenga yo que recibir, de lo que Dios me pueda dar. Él sabe lo que a mí más me conviene porque Él ya lo ha estudiado, lo ha analizado y sabe de mí qué es lo que realmente necesito. Tal vez no sea exactamente lo que estoy pidiendo, sino que Dios me va a dar en realidad lo que yo necesito de verdad, aunque no se condiga, digamos, con lo que le estoy pidiendo, ¿no? Como en el mundo pasa mucho, ¿no? Bajo tradiciones, no sé, a Papá Noel, digo, en la ignorancia de la gente, le piden una bicicleta y le regalan por ahí un rompecabezas, ¿no? Cualquiera es de entender que si está pidiendo una bicicleta porque quiere salir a pedalear, gozar de la libertad y quién sé yo cuántas cosas, pero digamos que el rompecabezas, propiamente dicho, su nombre está declarando algo, ¿no? Te va a hacer pensar, quiere decir, va a poner en marcha tu cerebro, va a ejercitar esa parte que vos tenés dormida, porque lo demás, si salgo en bicicleta, lo único que tengo que hacer es pedalear, no hay otro esfuerzo intelectual, pero mientras ruede la rueda, para la redundancia, a algún lado iré, no importa dónde, pero iré, incluso no tengo mucho tiempo de pensar hacia dónde doblar o hacia dónde ir, porque es algo solo para disfrutar, si así fuera el caso, más cuando tenés un rompecabezas frente tuyo, tenés que ver que si pones una pieza equivocada, no vas a lograr construir la imagen que te propone el rompecabezas. Esto solo por poner como un ejemplo, ¿no? Que Dios a veces también nos permite, mejor dicho, pasar por pruebas en las que nosotros tenemos que aprender a armar un poco nuestro día, nuestro panorama, nuestros procederes, digamos, no actuar alocadamente. Dios sabe perfectamente cómo se hacen todas las cosas, ¿no? Decía entonces que no nos apuremos a ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben lo mal que hacen, ¿no? Entonces puede que tú y yo, al obrar de esta forma, la cual se transcribe ahora en estas imágenes que estamos tratando de relatar, estemos obrando mal, equivocadamente, sin darnos cuenta, porque dicen no saben lo mal que hacen. Entonces, no saber, ignorar, es el paso primero al que tenemos que prestar atención. No vayas a hacer algo si no sabes lo que estás haciendo. Muchas veces, a veces ponemos la confianza en alguien de decir, me dejas a mí, pero vos hiciste alguna vez esto. Es una pavada, déjame hacer. Bueno, a las cosas hay que darle la idoneidad que se merecen. Entendiendo que Dios es Dios, no es cualquier cosa. Yo me puedo equivocar, supongamos quiero clavar un clavo y le digo, pasá un martillo, porque a vos se te dobla, ¿sabés lo que estás haciendo? Bueno, no, pero me animo, no parece muy difícil. Bueno, de última, si se dobla el clavo, aún a mí, lo enderezo, lo saco, lo arranco con una tenaza, en fin. Pero cuando te equivocas con Dios puede traer consecuencias indeseadas por simplemente haber actuado ignorantemente. Y después nos vamos a enterar, porque la palabra también nos dice, que no podemos justificarnos en nuestra aparente ignorancia. No es algo aceptable, porque Dios por eso nos está avisando ahora, para que, aprendiendo y atendiendo las prioridades de lo que es importante, no pensemos que vamos a recibir. Si alguno, por ejemplo, quiere recibir dones, tener el poder de Dios, bueno, hay claves muy puntuales por las cuales vos vas a poder recibir esas cosas. No dependerá solamente que, bueno, yo voy a ayunar,
no voy a comer por 40 días, se nos ocurran hacer cosas que por ahí Dios no te está pidiendo en realidad. Él dice que no quiere sacrificio, quiere misericordia. Entonces por ahí nosotros nos sacrificamos. ¿Vieron esas personas en algún documental donde se flagelan, se autoflagelan con un látigo pegándose en la espalda? ¿Acaso pensarán que con esas cosas van a recibir alguna aprobación de parte de Dios? Dios no nos pide nada de eso, no nos pide sacrificio, nos pide misericordia. Así que podemos proceder tranquilamente de otra manera que sea del agrado de Dios y no autoconvencernos y convertirnos en posibles soñadores, ¿no? Soñamos que Dios, porque vivimos como en un sueño, en una fantasía en que Dios nos va a aprobar o nos va a proveer aquello que le pedimos por nuestro sacrificio, ¿verdad? Entonces decía, culminando el verso 1, que nos abstengamos entonces de ofrecer el sacrificio de los necios, o sea, cuídate de no actuar como uno, ¿sí? Porque dice, no saben lo mal que hacen, ¿no? No saben que hacen mal, dice. Así que bien pudiéramos nosotros incurrir en una falta y que por ende termina siendo incluso un pecado. El verso 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y explica por qué. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Dice, por tanto, a ver, gloria a Dios, si puedo leer correctamente. Por tanto, sean pocas tus palabras, ¿no? No parece explicar mucho, sin embargo, lo que vamos a entender acá, que representativamente lo que está diciendo es que no nos apresuremos, como dijimos antes, a expresarnos con largas oraciones o con tintes que le intentan dar un color más aceptable a lo que tú ofreces. No olvides que lo está escuchando Dios, no es cualquiera, no es tu vecino el que está escuchando, es Dios. Y Dios está en el cielo. Esto es un sinónimo de grandeza, porque ¿quién fue al cielo sino aquel que luego vino a la tierra, dice la palabra de Dios? Y el que vino en forma de hombre, sí, pero era el Hijo de Dios, no es cualquier hijo de vecina. Entonces, alguien que está en el cielo está representando una grande deidad, alguien lleno de gloria, majestuoso. Ese es Dios. Y habla de, si lo pudiéramos poner a nivel de rangos, a nivel de posición, vos estás en la más baja, yo también, estamos acá en la tierra. Él está en el cielo, yo estoy en la tierra, tú estás en la tierra, y eso define una gran distancia, ¿verdad? Define que Él está en un lugar de poder, en un lugar de gloria, de respeto, al que debemos también, como antes mencionamos por ahí, tener temor, no un temor como al cuco, sino un temor de reverencia por su grandeza y entender que no le podemos hablar así nomás. Hay muchos que tienen y por ahí malentienden los conceptos, porque como en el mundo, cuando tenemos cariño por alguien, por ahí le decimos, no, papito, escúchame, no, mamita, no tenemos ese apelativo diminutivo, entonces le decimos papá, papito, papucho, no, padre. Él es nuestro Padre, con respeto es nuestro Padre. Ni papucho, ni papito, ninguna otra cosa, porque no son más que diminutivos de lo que en realidad Él es, y no nos damos cuenta que son observaciones o declaraciones descalificantes. Presentémonos a Dios con respeto, presentémonos a Dios como Él se merece, porque Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Y limitémonos, por tanto, a que sean pocas nuestras palabras, dice el verso 2. El verso 3 nos dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Bueno, vamos a entender qué es lo que quiere decir. De repente,
vamos a asociar con algo inteligente y sabio para que tenga sentido qué es lo que Dios nos quiere comunicar con esto de que de la mucha ocupación viene el sueño. Primero, si tus palabras son precisas, si tu discurso es corto, bien, será tomado, será escuchado, vos lo vas a poder hablar con conciencia. Cuando te pones a hablar demasiado, hasta uno mismo se pierde. No solamente genera sueño para el que escucha, bueno, no vamos a decir en este caso que por ahí mi conversa o mi oración o lo que yo digo sea tan aburrido que Dios se termine durmiendo, ¿no? Pero sí que me termino durmiendo yo, mismo el que está elaborando todo eso, porque no estamos dejando fluir sino una aparente creatividad que no contribuye a nada a ir al grano de lo que yo necesito, porque Dios es de ir al grano con las cosas. A veces yo para explicar esto, por ejemplo, estoy poniendo muchas palabras, estoy tratando de ser muy explícito, muy claro, muy sencillo para que se pueda entender. Tal vez viene Dios y en 3 palabras lo explica, como esta misma palabra que estamos leyendo, que no es muy extensa, porque no necesita de mucha explicación, pero pudiera ser el caso que alguien no comprendiese bien y pudiera discernir lo que la palabra dice en su mensaje y sea necesario tener que explicarlo. Pero si se hace muy largo también, la verdad, puede que aburra, puede que duerma y puede hasta que yo me duerma. Sueño no solamente habla de dormir, sueño también es un estado, es decir, un estado en el cual por ahí estoy viendo, estoy soñando, estoy experimentando una visión, una propuesta que llega a mi mente en forma de sueño. La Biblia habla de soñadores y a veces con un buen fin y otros no tanto. Ese es otro tema que también podríamos un día tratar y explayarnos bastante en este sentido explicándolo. Pero en el mundo, ¿vio? ¿Qué te dicen en el mundo? Despertate, pisá, poné los pies sobre la tierra, no seas un soñador. Si las cosas no son de Dios, mis hermanos, vivir de fantasías y sueños y de elaboraciones que no son reales, no siempre son beneficiosas. Entonces, por eso nos aclara Dios y más adelante nos vamos a ver reflejado de inmediato en la palabra de Dios que esto convierte a una persona en soñador. Pide cosas que solo en sueño no se podrían siquiera asimilar las cosas que pedimos. Supongamos que le pido a Dios, ay Señor, yo estoy en una necesidad básica de, por ejemplo, una proveeduría económica. No tengo dinero y bien me vendría, no sé, voy caminando por la vereda, qué milagroso sería, ¿por qué no pedirle a Dios, no sé, por qué no puedo ser de esos de los cuales la frase, por ejemplo, Dios le da pan al que no tiene diente o cosas por el estilo? Otros encuentran cosas, yo no encuentro nada, pero qué bueno sería, no sé, encontrarme un billete de 1.000 pesos en la vereda. Parece que tiene sentido lo que yo digo, porque si lo necesito y no tengo para comer o solventar mis necesidades, no sería más que agradecido y atribuiría aún a Dios una acción de esa para beneficiarme. Sin embargo, pensar esto es una insensatez. Primero, porque si vos estás deseando o incluso pidiéndole a Dios inconscientemente un suceso de esa naturaleza y encontrás 1.000 pesos, equivale a que alguien los perdió. No sabés si el que lo perdió es un jubilado, es una persona que iba al almacén y ahora no va a poder volver a su casa con su proveeduría necesaria. Muchas pueden ser las razones y lo que termina pareciendo una bendición para vos es la tragedia para otros. Dios no va a hacer eso. Ni soñando se te ocurra que Dios va a hacer una cosa así. ¿Se entiende por qué dice la palabra de Dios? Textualmente dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Si nosotros nos esmeramos demasiado en fabricarnos situaciones en nuestra mente,
no nos volvemos sino en soñadores. Pero hay cosas, Dios, ni sueñes que va a hacer. Ni sueñes que va a hacer, porque será tu sueño, pero Dios no lo va a hacer. Porque Dios no le va a sacar el pan a uno para dárselo a otro, ¿verdad? Dios en todo caso te proveerá lo que necesitas, pero sin perjudicar a otros, que eso es más sensato, ¿verdad? Y entonces pedir ciertas cosas sin pensar demasiado lo que uno está pidiendo, no parece tener mucho sentido ni termina siendo agradable para Dios. Entonces, pensá que si te encontrás un billete, un reloj, una tarjeta de crédito, lo que sea, alguien la perdió. Para alguien se convierte esto en algo nefasto para su vida, perjudicial, aunque a vos pueda parecerte una bendición. Y hay cosas que realmente no provienen de Dios. Y en tu mente, sí, seguís soñando, seguís viviendo de una fantasía que Dios no va a realizar, porque eso es la verdad. Y Dios valora mucho esto. ¿Qué quiero decir? Si hoy lo estamos discerniendo y nos estamos dando cuenta, ¿qué te hace pensar que cuando vos vas a orar, Dios primero nos analiza y discierne qué es lo que estás pidiendo, por qué lo estás pidiendo, con qué intenciones y los valores de todo eso, ¿no? Generalmente uno piensa, bueno, si hay alguien que le ora a Dios es porque es un creyente, es un cristiano, es una persona que sirve a Dios. Bueno, hay cosas que a veces hablamos que ni parece que seas cristiano, que no tienen similitud con alguien que sirve a Dios, ¿no? Porque es una insensatez. Y de ahí lo de el sacrificio justamente de los insensatos. Pudiéramos hacer algo que es insensato y que no agrada a Dios. Todo eso trae consecuencias. Alguno piensa que le puede hablar como quiere. Bueno, de última, si se equivoca, te pido perdón, Señor, si me equivoqué, ¿no? O gente que habla así, mire, el hablar, ya nos dice la palabra de Dios, ¿no? Que la lengua podemos manejar muchas cosas, entrenar inclusive a las bestias, pero la lengua es algo difícil de domar. ¿Y cuál es el ejemplo? Como cuando, por ejemplo, decimos algo indebido. Tenemos oportunidad de retractarnos, pero la oportunidad tiene validez cuando es antes de que vos lo digas, no después que lo dijiste. Supongamos, como un ejemplo hipotético, voy a poner algo que no parece proceder de Dios, de hecho no lo es, en alguien que es siervo, un cristiano, un ministro. Decir, por ejemplo, mira vos, le hablé a ese hombre de enfrente el evangelio y no lo recibió. Que Dios me perdone, pero la verdad, desgraciado, no lo digas. Porque si vos estás pidiendo perdón porque sabés que está mal hablar así, no lo digas, no lo pronuncies. No sé qué te hace pensar que con tu disculpa Dios te va a perdonar. El que peca deliberadamente, hermano, Dios no lo da por inocente. Entonces, si vos sabés que está algo mal, que podés hacer mal, no lo hagas. No lo hagas porque, aunque pidas perdón, si sos consciente, ya no vale decir, bueno, te pido perdón, Señor, mi ignorancia, porque equivale a eso, y por eso lo dije. Bueno, pero si te diste cuenta, retractate antes y no lo digas. Lo apropiado sería, bueno, me acerqué a esa vida, a ese muchacho, a esa persona, a ese individuo, le hablé de Dios y lo rechazó. Bueno, que Dios tenga misericordia de él y ojalá, bueno, sea favorecido en la oportunidad que Dios da a todo ser viviente y pueda arrepentirse. Eso suena a algo de Dios, ¿verdad? No solo suena, es lo apropiado. Entonces, decía el verso 4, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Mire, si hay algo que me juego, me animo, pero lo digo con certeza, es que usted conoce al igual que yo a esa gente, ¿sí? ¿La recuerda? Claro que sí. La conoce con nombre y apellido. Gente que promete y nunca cumple. Lo más gravoso de eso es que, bueno, si me lo prometen a mí, bueno, está bien, Señor, no le tomes en cuenta. Pero cuando usted escucha que alguien se compromete, si no, yo voy a hacer esto para Dios.
yo voy a poner, yo voy a suplir, y uno se compromete con Dios y después parece que pasó el tren, pasó un viento, ¿no? Sus palabras se las llevaron y no es conducente a nada. Eso desagrada a Dios, ¿sabe? Una persona que actúa de esa manera en que se convierte en un necio. ¿Escuchará Dios a estas personas que tan irresponsablemente hablan apresuradamente y no meditan en lo que hablan, en lo que prometen, en lo que se comprometen? Porque, vuelvo a repetirlo, si alguien me dijera o te dijera, mira que tranquilo, yo mañana te lo devuelvo, nunca más te pidió algo prestado y nunca más, y estás esperando ese día de mañana, pero no sabes de qué año porque no sabes a qué se refería porque nunca cumplió. Bueno, vos vas a decirle, Señor, no le tomes en cuenta su pecado, su falta, pero a Dios no se le puede hacer eso, y esa es la advertencia. Si vos le prometes algo a Dios, hay gente que pide así, Señor, yo te pido, Señor, sana a fulano, Señor, prospera este proyecto que tengo, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, yo te prometo que voy a cambiar mi forma de hablar, yo te prometo que... Bueno, es preferible no prometer a prometiendo no cumplir, nos dice luego la palabra de Dios. Veamos la gravedad que esto conlleva, porque esto es palabra de Dios, no es la opinión del pastor. Alguno dirá para excusarse y argumentar que es producto de la ignorancia o que cualquiera se equivoca. Bueno, vea cuáles son las consecuencias. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice la palabra de Dios y su palabra es verdad. Y a esto decimos amén porque solo la verdad te hace libre. ¿Y la verdad cuál es? Su palabra. Así que ni tu argumento ni mi argumento tendrán ninguna validez ante la justicia de Dios. Leíamos entonces en el verso 4 que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. El verso 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lo que pasa, estoy con los anteojos y esta Biblia no tiene la letra lo suficiente, el tamaño suficiente para que yo lea con prontitud. Se me rompieron mis anteojos y estoy usando ¿cómo es que se dice? He suplido estos anteojos que sí eran buenos, pero que como le faltan las patitas para enganchar en las orejas, digamos, estoy usando otro que tenía antes. Ustedes saben que con el tiempo la visión varía y es evidente en este caso que yo no estoy viendo de forma correcta las palabras más. Me esfuerzo, no sé qué Dios me va a permitir por causa de la edificación que esto tiene para todos nosotros, pero igualmente me disculpo porque es por eso que a veces me cuesta leer ciertos fragmentos. El verso 5 entonces decía, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar. Ahí entendemos, ya no por un grado de exageración, que el pastor no, o quien les habla y les predica, en este caso es una enseñanza, no es un reto, no es una disciplina, no es invento del pastor. Si hablamos incorrectamente o si nos dirigimos incorrectamente hacia Dios, se transforma en un pecado. Ya no es solamente una falla, fue un error, me equivoqué, cualquiera se equivoca, porque ya sabemos que para todos muchas veces tenemos algún tipo de justificación, ¿no? ¿Conoce a esas personas usted? Hermano, no, lo que pasa que... Pero no, mire hermano, que sí, yo le voy a explicar, y bueno, ahí están las excusas, ¿no es cierto? ¿Podemos ir con excusas a Dios? Seguramente no. De hecho, no se puede. Porque a un ser humano lo puedes convencer, y bueno, sí, es así, que hay que ver también, no estar en ese momento, pero a Dios no se lo puede engañar. Dios sabe perfectamente el corazón que está mintiendo, que se está excusando.
Y no porque uno tenga maldad, a veces uno es orgulloso, no quiere reconocer sus errores, y hay un endurecimiento en realidad que puede no ser percibible tal vez por algún ser humano, pero eso no se puede esconder de Dios. Y a Dios le agrada la insensatez, se hace con insensatez algunas cosas, y por ende nuestras simples palabras que no parecen llevar ningún tipo de perjuicio se terminan convirtiendo en un pecado. Verso 6, lo repasamos. No dejes que tu boca te haga pecar. Vamos a meditar en ello. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué? Dice con signos de pregunta. ¿Por qué? Harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Acá vamos a entender de qué se trata, porque parece en parte contradictorio. Primero, nos dice, por ejemplo, que no sea nuestra boca motivo de que pequemos, ni hagas delante del ángel, dice, o de la entidad que en ese momento, bajo motivo, causa, circunstancia que sea, la autoridad que está delante de ti, ¿sí? No hagamos esto delante de una deidad, en este caso habla de un ángel, pero bueno, figúratelo como Dios. Si a Dios estás orando y tienes el privilegio de que Dios se haga presente para escucharte, no digamos que fue la ignorancia, porque Dios analiza todo lo que tú dices, no se queda con, bueno, si fue así está todo bien, no. Dice, ¿por qué harás? Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Esto es como contristar al Espíritu, ¿sí? Hay cosas que nosotros mismos sentimos, el Espíritu nos revela que no hemos sido justos y tenemos la sensación de que le fallamos a Dios en algo que hicimos, pero no tuvimos el valor de reconocerlo. Y por más que vos no quieras, no tengas malas intenciones, lo que vas a lograr es que Dios se termine enojando, se termine airando contigo, porque entendiendo tú las cosas como son, eres el primero que no tiene el valor de reconocerlo, o te das como por no enterado de cómo son las cosas, siendo que tú enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo cómo realmente deben ser las cosas, porque somos un ejemplo al mundo. Amén. Hay una nube de testigos que está alrededor nuestro, y que por eso muchas veces se genera aquello de, mira el cristiano, se dice cristiano, mira cómo actúa, no es capaz de reconocer nada, no escucha a nadie, él tiene nada más que la voz de la verdad, y cosas semejantes a estas, ¿no? Y somos un mal testimonio en nuestro actuar, es decir, en nuestro proceder. Y no olvidemos que muchas veces ocurre lo que aquí también nos dice que si Dios se enoja a partir de tu voz o tu declaración, dice, y que destruya la obra de tus manos. ¿Dios podría hacer eso? Nos encontramos casi con una sorpresa, ¿verdad? Un regalo para ti y para mí, conocer el proceder de Dios, cómo actúa ante algunas situaciones, las cuales uno da por descartado, ¿no? Dios me guarda, mira que Dios me va a hacer mal. Somos nosotros los que hacemos el mal, y por ende es nuestra responsabilidad, y si algo recibimos de mal, no es que Dios quiera hacer tu mal, pero Él permite incluso que las cosas que vos construiste se destruyan. ¿Por qué? Porque el ejemplo es simple. Cuando vamos a la iglesia o caminamos por la calle, en inmediaciones de un templo, vemos gente bien vestida, con corbata, unas Biblias inmensas, unos zapatos charolados, en fin, una vestimenta que en apariencia declarase que siervo, la verdad, no, ellos son siervos, son santos, pero es solo una apariencia. Entonces, algunos se han dedicado a construirse una apariencia, son soñadores, viven de la imaginación, creen, se autoconvencen que son aceptos delante de Dios solo por la apariencia que tienen, porque
Es una apariencia adornada, arreglada para aparecer, pero no para ser. Entonces, lo que a veces vemos no es. En el mundo se dice, ¿no? Porque yo quiero utilizar frases del mundo, no todo lo que brilla es oro, ¿no? La palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, para ser más exacto. Y eso nos simplifica entender que no todo lo que tú haces o construyes realmente le agrada a Dios o procede de Él o que Él lo puede aceptar, aunque tú te hayas construido un perfil en el que hagas creer a todos que todo lo que tú dices o lo que tú presentas o lo que tú construyes, lo que tú haces, sea acepto para Dios. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, nadie pone en el Facebook una foto esa que estás todo despeinado, que te falta un diente, ¿no? Photoshop. Capaz que hasta somos feos. No digo que así lo sea. Quiero decir que a todo Dios nos ha dado una idiosincrasia distinta y por supuesto tú la maquillas. No te muestras como eres. Si alguno es oscuro, quiere ser más blanquito. Si alguno es rubio, quiere ser moreno. En fin, ¿no? Vemos muchas similitudes en las actitudes de hombres y mujeres en este sentido, mostrar lo que no somos. Pero cuando nos presentamos delante de Dios, estás desnudo, mi hermano, mi hermana. Así que no te comportes neciamente, sé sincero con Él. Y por el contrario, antes de adelantarte a prometerle nada a Dios, pedí disculpa, pedí perdón, porque aunque sea sin querer te pudiste haber equivocado, porque dice que no saben que hacen mal, ¿sí? Y por ahí no sabes que haces mal y te estás presentando a Dios como si fueras un santo, alguien que hace bien todo, y no has meditado en todas estas cosas que Dios te está advirtiendo a través de esta palabra. Así que dejemos de maquillar las cosas y seamos sinceros con Dios. Si tenés que ir a la iglesia en chancleta, anda, hermano. Lo importante es que vayas, no cómo vayas. Porque a veces simplemente no vas mejor porque no tienes, porque no puedes. Dios no te recibe por lo que tú tengas o por lo que vos ofrezcas. Dios no necesita nada tuyo. Tú necesitas de todo lo que Dios tiene para ti. Eso es seguro. Si tú puedes ofrecer algo y es grato a Dios, hazlo. Pero no te sacrifiques porque Dios no te pide sacrificio, sino misericordia. Que tú entiendas primeramente la misericordia que Él tiene por ti y tú así hagas lo mismo, ¿sí? Emulando el ejemplo que Él tiene por tu vida. Que así como te ayudó a vos, Él va a ayudar a otros a través de ti, ¿sí? Te bendeciré y serás de bendición. Así que recibamos la bendición de Dios, mas no siempre creyendo que nosotros llevamos bendición a Dios, porque Dios lo es. Dios es la misma bendición que podríamos añadir. La palabra de Dios nos enseña, dice, uno quiere de repente a través de expresiones como gloria a Dios, alabado sea tu nombre, ¿no? Y engrandecer al Señor, añadirle gloria. Él es la gloria. ¿Qué le vamos a añadir a Dios? Sin embargo, dice del hombre que no puede añadir un codo a su estatura. No podemos ni añadir nada para nosotros. ¿Qué podemos pensar que podemos añadir para Dios? Pero esto sí se puede concretar, no es imposible, si tu corazón es humilde, transparente y ve a la iglesia como esa viuda con las 2 moneditas blancas y sé sincero. Da de lo único que tengas, de todo lo que tengas. No para que te quedes pobre, no para que te quedes en la ruina. Jesús, esto lo voy a comparar como un ejemplo que a todos les va a servir. Era Dios mirando en ese templo fariseo a todos los que estaban ahí. La mirada de Dios puesta en el recipiente de las ofrendas. Y ahí entraban los ricos, los opulentos, dejando cosas de oro, riquezas. Y entró esta mujer, dice. Entró esta mujer y puso esas 2 blancas, esas 2 moneditas, esa viuda. ¿Y qué creen que pasó? Es valorable lo que los demás pusieron, por supuesto que sí, es una gran contribución. Pero Dios miró la ofrenda de esa anciana
esas dos tristes moneditas que la puedes comparar, no sé, con la monedita de 1 centavo que hoy ni valor tiene y creo que nunca la tuvo porque desde que salió no la quería nadie, ¿sí? Eso era lo que esa persona tenía y eso es lo que pudo ofrecer porque más no tenía. Sin embargo, el Señor, no por lo que valen las monedas en sí, sino por el gesto de su corazón, la estaba mirando y la dio a resaltar delante de todos, humillando a todos los demás, pero no él a los demás, sino que el ser humano se humilla a sí mismo, ¿no? En algunas actitudes que tiene por sus formas de hacer las cosas, porque creen que pueden agradar a Dios, porque ofrecen mejor botín, por así decirlo, ¿no? Porque para Dios ni siquiera una ofrenda es eso, ¿no? No es con dinero que puedes agradar a Dios. Mío es el oro y la plata, dice el Señor. Así que ¿con qué creemos que podemos agradar a Dios? Sino con un corazón sincero y aún con tus miserias. Si tú eres sincero delante de Dios, Dios te va a retribuir una justa paga y no hay nada que hagas que no vuelva en una recompensa de Dios, porque todo lo que hagas para el Señor tiene su recompensa. Aquí no estamos trabajando ad honorem, ¿eh? Así que yo no tengo sueldo como pastor ni pretendo, pero yo soy una de las personas mejor pagas de esta tierra, porque mi paga viene de arriba, viene de mi Señor. Él es justo, Dios paga y es buen pagador, hermano, y no hay nadie mejor, no hay nadie mejor y eso lo tengo muy claro. La palabra de Dios dice, el obrero es digno de su salario y mi salario no es dinero, mi salario no es adulación, no es que alguien me agradezca o me quiera engrandecer. Mi salario es que yo me basté con la gracia de Dios un día y con su misericordia que me dio la vida, aunque era inmerecido que yo recibiera algo así, porque sí en mi ignorancia, verdadera ignorancia, no sabía lo que estaba haciendo, mas ahora sé, ahora no puedo decir más que soy ignorante. ¿En serio piensa alguno que puede ir a Dios y decir, perdón, Señor, lo que pasa es que mi ignorancia? Si vos conocés a Dios, hermano, es imposible que puedas aceptar un argumento, digamos, ¿no? Que te justifique delante de Dios, porque conoces a Dios, conoces que Él no va a justificar a nadie. El Señor dice en su palabra, eres injustificable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas a otros, no serás juzgado. Entonces, si nosotros somos muy buenos para ver los errores de los demás, incluso queremos enseñar para que los demás no se equivoquen, ¿por qué pensás que vos no vas a ser juzgado en tus errores? Que no vas a ser corregido y exhortado y enseñado como en este día. Ojalá reflexionemos en estas cosas. Así que la obra que a veces nosotros construimos no es más que, como el Señor dice, que va a venir y va a probar la obra de cada uno. Si tu obra fue construida sobre la hojarasca, será probada por el fuego. ¿Sabe dónde va a ir a parar esa obra, no? Ahora, ¿entendemos cómo Dios juzga? ¿Cómo Dios prueba la obra de cada uno? Entonces, hacé tu obra de un material que físicamente sea sólido. En este caso lo vamos a comparar con algo espiritual, que no la pueda quemar el fuego, pero si la haces de papel, de hojas, ¿qué esperas que va a pasar? Así que no construyamos sobre un sueño, sobre nuestra imaginación, sobre la magia que a veces nos plantea nuestra mente. Que nuestra mente sea la de Cristo, una mente clara, una mente real, que traiga bendición a nuestras vidas, porque es la única forma que podemos llevar bendición a Dios, recibiéndola primero. No podemos dar a Dios lo que no tenemos. Si no lo recibimos primero de Dios, es imposible que dé nada, que demos nada. Por último, el verso 7 dice, donde abundan, en referencia justamente, ¿no?, a este tipo de actitudes que pudiéramos tener, dice, donde abundan en los sueños o en los soñadores, presten atención que ahora va a cobrar sentido todo aquello por lo que anteriormente fundamos este entendimiento.
esta declaración, esta revelación y esta sabiduría. 7, verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Queridos hermanos, creo que es bastante clara la palabra, no es porque yo la haya tratado de explicar, es muy clara la palabra. Tenemos que entender que muchos vivimos de sueños, pero que esos sueños no son de Dios. Vivimos como dormidos, vivimos como de nuestra imaginación, ¿no? Estamos como en una fantasía, ¿no? Nos fabricamos nuestro propio porcentaje de meritocracia, ¿no? Yo como oro a Dios, ayuno, hago esto, el otro, y creemos que por las cosas que hacemos vamos a recibir algo. El Señor nos enseñó que de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Hasta aquí yo trato de dar, hasta donde yo puedo, hasta donde Dios me concede, y tú también haz lo mismo, porque Dios te lo ha dado gratuitamente. Dios gratuitamente te da las cosas. ¿Qué querés? ¿Poder de Dios? Gloria a Dios. Hay una forma. No tenés que pagar nada, ¿eh? No tenés que llevarle a Dios nada, no hacer un sacrificio. Nada te pide Dios más que abra tu corazón. ¿Querés sanar a los enfermos? ¿Querés resucitar a los muertos? Aléjate del pecado. Aléjate de las tinieblas. No mientas. No blasfemes. Sé justo, sé honesto delante de Dios, porque es imposible que recibas como mágicamente que Dios te otorgue algo como eso, si tú no estás dentro de los parámetros que se espera que estés, de santidad, de gloria, de pureza. Es por eso que muchos no alcanzamos nada. Yo me incluyo también, no estoy diciendo que alguno pudiera ser quien se encuentra en esta situación en particular, sino que yo no estoy exento también a las tentaciones, a cosas erradas, y por eso tengo que luchar a diario contra mi propio yo, contra mis propias contradicciones, contra el enemigo, contra las paredes que se me presentan, que no son imposibles de derribarlas, claro que sí. Tan loco como que Dios dijo, vayan y toquen la trompeta y los muros van a caer, ¿no? Es más extenso, claro está, y más profundo de entender, pero digo, no hay nada imposible para Dios, no depende de lo que tú hagas. Hay algo que tenemos que entender como concepto en Dios, y es, no hay nada en lo que tú te equivoques que haga que Dios te quiera menos, y nada por bien que creas que hagas para que Dios te ame más. Dios simplemente te ama y te acepta porque tú eres su hijo. Y Dios ama su creación, Dios ama a sus hijos. Así que sé reflexivo en esto que hoy aprendimos y considera que Dios te lo ofrece todo, sus manos están extendidas. No hay mucho que tú puedas hacer. Imagínate si por cada caso que alguna persona tenga que, por ejemplo, ministrar algo en la iglesia y no se encuentra en condiciones, no puedo ocupar ese cargo o ese lugar, bueno, la iglesia va a quedar vacía, mi hermano. Porque el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y ese día nos tenemos que cortar la mano todos. Todos tenemos errores. Es como aquellos que dicen, está disciplinado, no puede tomar la Santa Cena. La Santa Cena no es algo que tú le propones a la persona. Y estoy pasando otro rubro de cosas, pero para que se entienda la dimensión del amor de Dios. Es algo que Dios propone, esa Santa Cena. No estás dando tú el alimento. Tú no eres el que va a comer de esa carne ni beber de esa sangre porque te lo ofrece un hombre. Lo ha ofrecido Dios. El día que alguien se niega y contradice la voluntad de Dios, negándole a alguien la posibilidad de que lo haga porque se portó mal, y si se portó mal, con más razón, es el que más necesita la Santa Cena. Mis hermanos, a lo que me refiero es cuando tú vienes a buscar al altar de Dios, o en tu intimidad, o en el lugar que Dios te conceda poder acercarte, guarda tu pie de tropezar, ten prudencia al hablar, no prometas nada si no estás seguro
que lo vas a cumplir. Yo creo que, miren, al grado que uno haga primero y prometa después, cosas que ya está hecho lo que prometiste, porque no sea cosa que por alguna razón no la puedas cumplir y habrás pecado contra Dios. Porque no tenemos comprado nada, hermano, ni el mañana, ni nuestra vida. Cristo sí pudo, y Él sí tiene la autoridad, pero también tiene los hechos para también reforzar lo que nos habla. No solo tiene palabras, hechos. El Evangelio no es palabra, es poder y potencia de Dios. Así que hagamos. En el poder está el que tú puedas hacerlo. Así que no quieras hacer lo que no puedes, pero haz hasta donde puedes y lo demás Dios lo añadirá, ¿sí? Eso es lo que Dios nos enseñó. Así que la insensatez de hacer votos a la ligera. Voto significa comprometerte con Dios a algo que le prometes. Yo sé que muchos tenemos un agradecimiento, ¿no?, eterno para con Dios. Nos sentimos deudores y nunca vamos a poder pagar, no importa lo que hagan, no nos va a alcanzar, pero ni la eternidad para agradecer lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí y lo que trata de hacer todavía en estos días postreros por la humanidad. Está dando la última oportunidad de que las personas se arrepientan. No hay nada que podamos hacer si queremos vincular un precio para que, como escuché y me fue de edificación, escuché decir, lo he escuchado otras veces, ¿no? Disciplinar a alguien diciéndole si no ofrendás o si no diezmás, no hay púlpito para vos. ¿Quién es el hombre para hacer semejante cosa? Por eso les digo, mis hermanos, vayan humildes, vayan rendidos a los pies del Señor. No importa cuál es tu harapo, no mira a Dios eso. Dios lo respeta porque sabe tu condición. ¿Acaso pensarás que no? Lo sabe. Hermano, si por todas 2 blancas que dio esa viuda fueran 2 botones lo que tú tienes para dar, porque en la penumbra de tu vestidura te quedan 2 botones, son los últimos que hay, ponlos. Te aseguro que será más agradable delante de Dios que cualquier otra cosa que vos quieras disfrazar. En el ejemplo de Caín ya aprendemos. No importa cómo queramos presentar nuestra ofrenda, nuestras promesas, nuestro compromiso, lo que queramos hacer. Sí, la verdad que eternamente somos agradecidos. La gratitud es algo muy importante, pero demos lo que tenemos, seamos sinceros. ¿Qué tienes tú en este día? Seguramente concuerdes conmigo. Nada tenemos. Y lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Y sin ese corazón que Dios te dio, Dios trató contigo y hoy entiendes esta palabra, es ese corazón que tienes que ofrecer. Porque ese corazón te ha dado Dios y es lo mejor que tú tienes. Y ahí está el Señor. Es lo mejor que tienes para dar. Es la verdadera riqueza, tu honestidad, tu verdad, tu transparencia, tu santidad, tu entrega total. No hay nada que mejor pueda agradar a Dios. Después de ello, seguramente, en consecuencia que tuviste esos logros, es porque rendiste tu corazón hacia Dios. Y no va a ser raro que vayas y resucites a los muertos, sanes a los enfermos, no tú, sino Dios. Pero que tú lo puedas hacer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, no habiendo ningún nombre más importante dado debajo de este cielo que el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Él te autoriza que lo uses. No es por tu dignidad ni por tu merecimiento. Es por Cristo mismo que te salva a ti, aunque tú no te lo merezcas, porque su nombre, su presencia, su entidad es lo más importante para nosotros. Así que, hermanos, espero que esta palabra les haya sido de bendición. Que Dios me los bendiga a todos y ojalá podamos seguir compartiendo las bellas cosas, hermosas palabras de Dios que la Biblia tiene, que nos dejó por herencia. Un abrazo y que Dios los bendiga.